Del cor de les Guilleries sortirà un gran espatet. Del cor de las Guilleries sortirà un gran espatec, que en faran razons de guerra a las parets del tabertet. Del corazón de las Guilleries saldrá un gran estallido que resonará de guerra en las paredes del tabertet. Y el tambor resuena en un ritmo semejante al que describe la canción. Un himno nacido en el marco de la gesta anti-Urani, pensado para concientizar como llamada a los vecinos. Las paredes del tabertet son la cortina de fondo de mi entrenamiento diario. Des de Sau a la Cellera, des del Far al Matagalls, el trabuc d'en Serrallonga tornarà als amagatalls. Joan Crosas, cantautor de Torna, Torna, Serrallonga, supo resumir en unos versos el sentimiento de un pueblo. Torna, torna, Serrallonga es un llamamiento desesperado. Vuelve, vuelve, Serrallonga, que nos quieren robar las piedras. Pero ¿quién es este Serrallonga del llamado? Un disparo o dos. Un podcast de Viviana Ricciardi, realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Torna, torna, Serrallonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Joan Crosas vive cerca de Rupit, en Les Quirols. Su padre, de hecho, es oriundo de este pueblo. Sin embargo, al casarse se estableció en la localidad vecina. Su hijo, el artista, no vivió siempre aquí. Su trabajo lo llevó por distintas ciudades. De hecho, se radicó en Madrid. Sin embargo, llegó el día que la tierra lo llamó también a él. Compró una vieja masía de esas que parecen listas para demoler. Invirtió tiempo, dinero y esfuerzo en levantarla, poco a poco, hasta que le devolvió su prestancia original. Nos recibe hoy en un caluroso día de agosto, en la vieja cocina, con sus perros dando vueltas entre nosotros, flanqueado por las fotos de sus antepasados. Aquesta casa, a veure... Esta casa, un buen día, un grupo de amigos, estábamos buscando una casita porque éramos un poco hippies y buscábamos una casita para ir a encontrarnos, para hacer fiestecillas y eso, y descubrimos que, tapada por medio de matorrales, árboles, helechos y todo eso, había unas 4 paredes. Falgueres i tot això, hi havia unes 4 parets. Deu ser una casa construïda... Debe de ser una casa construida entre 1940 y 1950. Era una casa anexa a un molino y aquí los payeses traían el grano de trigo a moler, que si te fijas aquí en la cocina hay un horno y aquí se hacía el pan. I aquí es feia el pa. ¿Y cómo llegaste al Esquirol? ¿Has nacido aquí? Jo vaig néixer aquí, sí. Yo nací aquí. Soy el hijo de la comadrona. La comadrona es la partera del pueblo y del Lluís del Auto. Lluís del Auto era porque era el conductor del autobús. Lluís de l'Auto era perquè era el conductor de l'autobús. ¿Tu padre era también del Esquirol? El pare. Ya. El Lluís era de... Lluís era de Rupit, de Pruit, en realidad. Pruit. Corriol, ell era de... Él era hijo de los masoveros de Corriol y me parece que Corriol pertenece a Pruit. Y bueno, cuando fue la gripe española en 1900 y poco, los abuelos murieron y los 7 hijos, los 7 hermanos de mi padre, se repartieron por distintos lugares con parientes, con familiares. Familiars. Y aún habiendo hecho una carrera profesional súper importante, no te has movido del Esquirol, te has quedado aquí. ¿Qué te atrajo? Jo suposo que són les arrels, Yo no? supongo que son las raíces, ¿no? Cuando tienes las raíces en un lugar y te vas por trabajo y tienes que vivir en otras ciudades y tienes que recorrer mundo. Está aquella frase famosa catalana, roda el món y torna al born, rueda el mundo y vuelve al lugar de origen. Claro, en aquella época las familias no tenían muchos ingresos y pagar una carrera a los 3 hijos. Y a mí me llegó la beca, sí, pero a Sevilla. Y con 15 años cogí el sevillano, el tren, y me fui hacia Sevilla y allí estudié la carrera de químico. La carrera de químic. Sí. Justo. Sí, perquè no hi havia opció. Sí, no había opción, no podías elegir. Y bueno, en Sevilla se hacía química.
¿Y la música? La música va començar a nivell... La música empezó a nivel aficionado, con los compañeros de la universidad. Empecé a tocar la guitarra y me enseñaron a tocar la guitarra. Me atreví a hacer mis pinitos componiendo canciones. Conocí a un poeta sevillano que se llamaba José Luis Ortiz de Lanzax. Hicimos muy buena amistad y empecé a ponerle música a poemas. Hacíamos conciertos en la universidad, en las librerías. En aquella época todo iba un poco clandestinamente y hacíamos conciertos con sus poemas y mis canciones. Poemes seus i cançons meves. ¿Y cómo terminaste haciendo música aquí con tu grupo Les Quirols? Quan estava encara acabant la carrera... Fue cuando aún estaba terminando la carrera. Cuando venía de vacaciones nos encontrábamos con los amigos, todos teníamos nuestras inquietudes sociales, políticas, nacionalistas, y yo ya había hecho cosas en catalán. Entonces empezamos a reunirnos los amigos para compartir experiencias, canciones, material, y yo supongo que ahí nació un poco el embrión del grupo, ¿no? I jo suposo que d'aquí va néixer una mica l'embrió del grup, no? Era la época de la nueva canción catalana. Sí, això ens va influenciar molt, sí. Sí, eso nos influenció mucho, sobre todo la francesa. La nova cançó catalana también nace de la francesa. Me ha sorprendido eso que has dicho, de que en Sevilla empezaste a tocar la guitarra. ¿Antes no lo habías probado? Sí, em sembla que sí. Jo recordo que... Sí, me parece que sí. Yo recuerdo que cuando estudiaba bachillerato, antes de ir a Sevilla, había una chica que venía a pasar el verano y me empezó a enseñar a poner los dedos. Y cuando me fui a Sevilla, allí empecé a mejorar toda mi técnica guitarrística. Así sonaba el LP que Esquirols grabó en 1975. Eran tiempos nuevos, con nuevas canciones, nuevos aires, tiempos de señalar lo que no gustaba, de dejar atrás al silencio. Volvamos en el tiempo unos días, viajemos a vuelo de águila hacia Vilanova de Sau, aquí cerca del Esquirol. Si fuéramos aves, serían segundos. En la oficina de la alcaldía, Jaume y Ramón también recuerdan con añoranza aquellos tiempos de rebeldía juvenil. El hecho de ser joven también... Y de todas maneras, había entrado democracia o semidemocracia en España y también era una reivindicación todo justo de que, bueno, ahora podemos decir la nuestra, ahora somos algo, ahora no hay una dictadura, cogió al mismo tiempo. Tal vez fue, a ver si tienes este recuerdo, porque además tú eras el alcalde de la democracia, sí, también, ¿no? Y si no hubiera habido este tema de uranio, la gente tenía ganas de hubiera sido otro tema, pienso yo. Claro, buena idea. No sé si me entiendes. Sí, perfectamente. Que tuvimos, pero si no, yo pienso que para que la gente se esbafara, no sé cómo os digo, se desfogara, habían que salir cosas. Claro. O sea, el uranio la protesta anti-urani fue tal vez una válvula de escape de todo lo que había estado contenido tantas décadas antes. Sí, yo pienso que sí, un poco. Una válvula de escape, y si no hubiera sido... También ha habido muchos movimientos del grupo de defensa de Oter, que defensan antipurins, que han hecho, bueno, de hecho, ya impresionaron a un industrial con las denuncias de esta gente. Jaume, pero años antes, ya al final de la dictadura, había muchos grupos que ya habíamos hecho muchos. El año 73, 74, 75, ya no diga, el 75 se crea la primera asociación de vecinos de la comarca, se crea en Manlleu, el año 75. Antes, hacen las primeras fiestas populares, antes de que muera Franco. Franco murió en noviembre, pues en agosto, sí. O sea, mira, este año en agosto, las fiestas de mi barrio celebramos el 50 aniversario. 50, se hicieron en el año 75. O sea, que ya había habido pequeñas incursiones de cosas. Y el uranio, pues unió un poco toda la comarca, sobre todo en los municipios más concretos que otros, pero unió bastante toda la comarca. ¿Por qué? Porque afectaba a un territorio que nos lo... A ver, personalmente yo aquí, yo no me vi gente del pueblo. Jaime, que tienes que luchar contra... No, la gente estaba por otras labores aquí. Estábamos en una época que la gente se ganaba la vida como podía.
gente trabajaba en el bosque, unos tenían cerdos, y la gente tenía faena para sobrevivir, ¿entiendes? Pero mi obligación era... Era otra Cataluña y era otra España, era diferente. Piensa que Franco acababa de morir, como aquel que dice, en 1975, en noviembre, en la cama del hospital, murió de viejo y de enfermo. La Constitución española se aprobó en el 78 por referéndum. Te están hablando del 79. Aquí mi lucha... Un año de democracia llevábamos. Aquí mi lucha era poner clavegueram, que no había clavegueram, había calles con tierra, alumbrado, era arreglar el pueblo, hacer piscinas municipales. Esta era mi lucha principal también, ¿me entiendes? Porque, a ver, a mí yo qué les podía contar del uranio a gente de 40, 45 años. La gente quería equipamientos. Claro, es que igual les llegas a decir que abren una mina de uranio y que dan trabajo a 100 personas y que cobran... A lo mejor se ponen a favor. Pero no por la necesidad. Por la necesidad, porque realmente estábamos quizá en una economía de subsistencia. Sí, bueno, algo que también nos concienció, al menos a unos cuantos, fue que en mayo de este año, hubo un accidente nuclear en Estados Unidos, la central de Harrisburg. Uh-huh. Atención, que esto también entró de lleno en medio de la historia. Y aquí habíamos tenido y esto también acabó de concienciar a los que a lo mejor no lo saben tanto, ¿eh? Y aquí habíamos tenido la bomba de Palomares. A ver, que yo no he sufrido hambre, pero yo la primera vez que comí cordero fue en una feria que hay aquí arriba, la Feria del Pens, una feria con 14 años. Cordero, yo no sé quién cojones se comía los corderos, porque había más rebaños que ahora. Bueno. Pero yo en mi casa compraban un trozo de cordero para mi abuelo, que era el secretario del pueblo, cuando estaba resfriado. Sí, si no comprábamos en la carnicería huesos pelados de ternera para echar el caldo. Yo llegué a aburrir las putas gallinas, hablando malamente, porque cada día había caldo de gallina, con las tripas, Las tripas de la gallina también se cocían, y las patas. Pero yo con 10 años me fui a trabajar a Pallés. O sea, aquí se pasaba un poco. En Vic ya era industrial, en Roda... había colonias de textil, pero aquí el que no tenía caballos para ir al bosque, hay caballos machos, y les passava un poc magres. Jo no soc pas molt vell, però jo de palet em penjaven cordes, saps què són, vestides d'antena, tu? Penjaven cordes per treballar, que era per matar-nos a tots, sí. Un bidón lleno de arena, un palo, y claro, no veíamos peligro. Y ahora tengo problemas de tos y me viene de la polvo. No teníamos mascarillas, hacíamos el disco polvo. Después yo me mocaba y traía los mocos a marrones del polvo del tocho. O sea, ¿trabajaste tú allí también? En la construcción, claro que trabajé. Ah, mira. Hombre, yo he sido paleta toda la vida. Llegué de Pallés y me puse a trabajar de paleta. Tenía una pequeña empresa y... La casa de los padres de este señor la hice yo. Pero no, Pantano no, ya te dije. Pero bueno, esto es otra historia. Pero claro, ahora... Pero pon un poco en contexto. Otro punto importante en este repaso de la lucha anti-uranio fue cuando un grupo musical, Els Esquirols, entonces la canción pues dice, más o menos dice, desde Sau a la Cellera, Sau es aquí al lado, la Cellera está 10-15 kilómetros más abajo, ¿no? Desde el Far al Matagalls són dos muntanyes, el Trabuc d'en Serrallonga, el Trabuc és la pistola, no? El Trabuc d'en Serrallonga, tornarà als Amagatalls, dice, torna Serrallonga, que l'alzina ens cremaran. Significa vuelve Serrallonga, que nos quieren quemar los bosques, nos quieren arrancar las piedras, nos quieren robar la tierra. Es una llamada un poco a la revolta. Torna Serrallonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran.
Empezó a llegar la noticia de que había una empresa americana que se llamaba Chevron, que quería extraer uranio de la zona. Hablo de la zona amplia de Osona, la Selva, las Guilleries, Collsacabra. Y aleshores, ¿qué comportaba? Y entonces, ¿qué pasaba? Que el porcentaje de uranio era muy pequeño, con lo cual tenían que remover mucha montaña para sacar una miseria de uranio. Pero estas compañías, sobre todo las americanas, estaban dispuestas a todo. Va a representar una... Y claro, eso representó una revolución a nivel muy local, ¿no? Pero fue muy fuerte. Se empezaron a hacer manifestaciones, reuniones, informaciones. Reunions, informacions, toda una serie de movimiento muy activo. Y aquí empezó un poco la lucha contra este tipo de explotación, ¿no? Contra aquest tipus d'explotació. ¿Recuerdas cómo fue que empezaste a escribir la canción? En detall no, però... Con detalle no, pero lo que sí sé es que cuando tenía que componer, cuando tenía que hacer un trabajo de este tipo, solía retirarme. Y entonces tenía un amigo mío que tenía una masía detrás de Cabrera, tenía vacas y caballos. A mí en aquella época me gustaba mucho montar a caballo. Aprovechaba que este chico, este amigo mío, se iba de vacaciones y yo me iba a la casa a cuidar los caballos y las vacas. Me llevaba mi guitarra, la máquina de escribir y ahí salió esta canción. No sé cómo vino, fue una inspiración muy rápida. Había una amiga mía, la Fineta, en el pueblo que a veces venía a verme y le enseñé la canción. Me parece que no gustará porque es muy repetitiva. Se la canté y me dijo, es fantástica. Digo, ¿sí? ¿Te gusta? Dice, sí. Pues bien, la presentaré al grupo. Doncs muy bien, la presentaré al grupo. ¿Y recuerdas por qué Serrallonga? Sí, perquè, clar, Estábamos hablando de un problema de la tierra. Entonces yo necesitaba un personaje de la tierra que nos representara a nosotros y se levantara contra ese orden establecido que venía a destrozarlo todo. Y entonces se me ocurrió el personaje mítico de Serrallonga. Y me gustó mucho ese hecho, ¿no?, de comparar a un héroe legendario que surge de la tierra y que gracias a todo este movimiento retorna. Retorna y de ahí viene la palabra torna, Serrallonga. Retorna i aquí ve la paraula torna. Serrallonga, vine una altra vegada, digue'ns com funciona. Ven otra vez, dinos cómo funciona el trabuco, que si hace falta iremos a reventar ruedas de camiones e iremos a hacer lo que sea necesario. Y es una contradicción interesante. Interesantísima. Interesantísima. Estamos hablando de un ladrón, estamos hablando de un bandolero que robaba. Nosotros cogemos a este ladrón y le decimos que vuelva y que nos ayude a salvar la tierra, que nos robarán la tierra, o sea que los otros ladrones vendrán a robarnos la tierra. Cridem a un lladre per combatre uns altres lladres. Llamamos a un ladrón para combatir a otros ladrones. ¿En qué mundo estamos metidos? No. Eso le da un sentido de chispa. De chispa, no? Pot explotar tot aquí, no? Des de Sau a la Cellera, des del Far al Matagalls, el trabuc d'en Serrallonga. A la canción hi ha dues parts definides. En la canción hay dos partes definidas. La primera parte es el contexto. Del corazón de las Guilleries saldrá un gran estruendo, ¿no?, una explosión, que resonará como guerra en las paredes de Tavertet. Situamos, ¿dónde? Situem. On? Desde Sau a la Cellera, desde el Faro al Matagalls, toda la zona que quieren explotar. El trabuco de Serrallonga saldrá de los escondites. Torna, Serrallonga. Torna, Serrallonga. Primero hay un planteamiento de la situación, del lugar y de paisaje. Des del Far al Matagalls, el trabuc d'en Serrallonga tornarà als Amagatall.
després surt. Y después sale la leyenda y es cuando el trabuco explota. Explota. Claro, la canción al ser repetitiva, torna, torna, serrallonga, y otra vez, torna, torna, serrallonga, es como si fuéramos prendiendo una hoguera y se fuera haciendo más grande y más grande y más grande, hasta que conseguimos parar a Chevron. ¿La estrenaron aquí en el Festival Visca la Terra? No crec que es va estrenar abans. No, creo que se estrenó antes, en un concierto que hicimos en el Teatro Romea de Barcelona, sobre el disco anterior, pero la añadimos en los bises, y curiosamente el público se levantó y empezó a repetir y repetir porque enseguida memorizas el texto, ¿no? Perquè de seguida memoritzes el text, no? Aleshores, quan es va fer el famós Entonces, cuando se hizo el Festival de Visca la Terra, nos pidieron enseguida que colaboráramos como cantantes porque como miembros de esta revolución ya estábamos allí, y eso fue una experiencia impresionante porque encontrarte cantando delante de 6.000 personas, al lado de María del Mar Bonet, de Kiko Vilaserra, de Sisa, y con esta canción que todo el mundo cantaba y todo el mundo sabía. Fue una experiencia brutal, fue tan mágico ver a toda aquella multitud en el campo de fútbol del pueblo y cómo estuvo todo organizado. Fue maravilloso, maravilloso. Va estar organitzat tot, va ser maravilloso, maravilloso. Qué hermoso. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de la teva cançó? Per cert, me encanta. No todo el mundo conoce la historia, ¿sabes? Ja. M'han arribat veus de... Me han llegado voces de gente que piensa que es una canción tradicional catalana. Yo supongo que se ha convertido en un himno, porque tiene un poco las pautas que tienen los himnos que nos han llegado de otros lugares. En els himnes que ens han arribat d'altres llocs. Por ejemplo, el Grándola Vila Morena son aquella gente que va caminando y se sienten esos pasos. Grándola Vila Morena. Vas entrant com una pulsació. Vas entrando como en la pulsación, como si el corazón se fuera acelerando y acelerando y va creciendo y creciendo. Un poco el serrallonga tiene eso. Empieza como casi una plegaria. ¿Y recuerdas cómo fue cuando la cantaste allí en el Festival de Visca la Terra? No, perquè va ser tan impressionant, tan maco, tan... No, porque fue tan impresionante, tan bonito, estoy como dentro de una nube. ¿Sabes eso de...? Tengo la imagen de ver a 6.000 personas, nada más. Solo tengo esa imagen, o sea, no sé si afiné, si hice los acordes que tocaban. Ese día, 15 de julio de 1979, nació el Festival Visca la Terra en l'Esquirol, que continúa hasta el día de la fecha. En aquel momento fue un movimiento que buscaba concientizar acerca de la necesidad del cuidado de la tierra. Poco después, otra movilización en la Plaza Mayor de Vic, ciudad cabecera de la comarca, provocaba una represión policial movilizada desde Barcelona y desde el Gobierno Nacional en Madrid. Se acercaba el fin, pero no quiero adelantarme. En el próximo episodio concluiremos esta historia de una gesta épica que intento contar para entender el lugar al que he llegado, pero también para comprender qué cosa es el arraigo. El arraigo a la tierra que ha traído a Joan Crosas de regreso a su l'Esquirol, que lo ata a la tierra que aún defiende y hasta cultiva. Un arraigo que, sin embargo, no ha trasladado a su música, porque el autor de Torna, Torna, Serrallonga no vive cómodo de los derechos que devengan de su famosísima canción. De hecho, ha decidido que su canción ya no le pertenece. Yo creo que una canción, cuando tú la has fet... Yo creo que una canción, cuando tú la has hecho, ya la has cantado. Ya es como un hijo que se va, sigue su camino, estudia su carrera y se va, ¿no? Lo digo porque se han hecho tantas versiones. Se han hecho versiones de rock, de reggae, de jazz, corales. De jazz, de coral... Sortirà un gran espatec. De tot tipus. De todo tipo. ¿Qué dices? Esta canción ya no es mía. La tierra no funciona con poder. Cuando tú plantas una planta no es por poder. La plantas por amor y la riegas por amor y la ves como crece. El poder no hace crecer las plantas. La tierra no es eso. Torna, torna, Serrallonga.
que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Torna, torna, Serrallonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra estan robant. ¿Cuál es la figura del bandolero en Cataluña? Si lo quieres describir brevemente, por favor, porque resulta que encuentro opiniones muy diversas en la gente con la que he hablado acerca del bandolerismo. Algunos siguen ensalzando la figura del bandolero y otros dicen no, eran simples delincuentes. ¿Cómo lo ves tú? La figura en sí misma, la leyenda catalana del bandolero. No coneixem els detalls. Ens ha arribat a través de la història, que està molt barrejada amb llegenda, no? Yo no sé. No conocemos los detalles, nos ha llegado a través de la historia que está muy mezclada con leyenda. Yo no sé, el hecho es que en todas las épocas ha habido gente que se ha rebelado de una manera u otra contra este poder. La época de los maquis durante el franquismo, la gente que venía de luchar contra Franco se retiró a las montañas y continuó, aunque el poder ya estaba establecido con el franquismo. Nosotros, cuando hicimos todo el movimiento antiuranio, no nos planteábamos una lucha de este tipo. Quiero decir, todo el mundo se implicó. Va ser un moviment, a més, tan espontani. Fue un movimiento tan espontáneo, tan bonito, no estaba planificado. Supongo que alguien debió tener la idea, pero se fue planificando, y todos fueron aportando lo suyo y se organizó de maravilla. Fue fantástico. Des de Sau a la Cellera, des del Far al Matagalls, el trabuc d'en Serrallonga tornarà als amagatalls. Esta historia se retuerce. Piensa que ha comenzado con un tiro que resonó en las paredes del Tabertet una mañana de junio. Un acto lamentable que terminó con la vida de una persona, pero que a su vez dio vida a esta historia de búsqueda. En el próximo episodio, ya el último, intentaremos atar los cabos sueltos, encontrar alguna respuesta al interrogante inicial. ¿De qué está hecha la pertenencia a una tierra? Torna, torna, Serrallonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Este es un proyecto transmedia y autogestivo de un grupo de creadores independientes. Si te ha gustado y quieres apoyarnos, puedes ser de gran ayuda recomendando este podcast. Te necesitamos para sostener nuestro trabajo creativo independiente. Visita undisparoO2.es para fotos, documentos y material extra. No olvides que este es un proyecto transmedia, una narrativa expandida que se derrama en el libro Después Partir, de mi autoría, editado por Manos de Pan y disponible en librerías. Este podcast cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura de España y su financiación a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio.